Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Somos Ideas. El día de hoy vamos a abordar qué es este nuevo Poder Judicial, eh, qué podemos esperar de su desempeño, y para desahogar este tema tenemos, como afortunadamente ya es costumbre, dos invitados de lujo. Nos está acompañando Emilio Álvarez y Casa Longoria, que ustedes lo conocen muy bien, y Federico Reyes Heroles. Ambos son muy acuciosos analistas de los procesos políticos en México y en especial de lo que ha estado ocurriendo en torno a esta elección del nuevo Poder Judicial. A ver, me parece que tal vez sin exagerar, el día de ayer se coronó un cambio de régimen y al menos la portada del periódico Reforma del día 2 de septiembre lo que nos ofrece es un mural muy regresivo. Es decir, la foto de los tres poderes emanados de una sola fuerza política, consagrando una nueva integración de una Suprema Corte que llega repleta de dudas respecto de la ruta en la que llegó, cómo se calificó, cómo se eligió. En fin, me parece que tenemos sin duda una, un un cambio de época que no es fácil, digamos, de asir, de describir. Entonces, me gustaría en una primera reacción, Federico, Emilio, ¿cómo valorar cómo llegaron estos nuevos integrantes, no solo de la Corte, sino del Poder Judicial? Emilio, dale, dale, dale. Bueno, yo comenzaría por decir que es muy preocupante cuando se escucha esa expresión tan aparentemente atractiva de que somos el país más democrático y que somos el primer país que vamos a tener este sistema de jueces electos de manera total. Porque hay distintos matices que habría que poner sobre la mesa. Y uno se pregunta, bueno, si la elección de los jueces fuera tan buena idea, ¿por qué las democracias consolidadas no caminan hacia allá? Al contrario, han ido de alguna manera disminuyendo los puestos de poder judicial o de los distintos niveles del poder judicial que son tocados por el voto. Mm, La gente se confunde cuando escucha, bueno, es que en Estados Unidos hay no sé cuántos estados que tienen jueces que eligen. No, no, no. Se trata auténticamente de marshals, de alcaldes policías, que tienen en sus manos ciertas facultades para detener a individuos que cometen delitos, pero ellos no los juzgan, ellos los agarran infraganti y los meten en la cárcel, ¿no? Y dicen, bueno, ya después vendrá el proceso. Este no es el caso. Este es el caso de una renovación total del poder, de los poderes judiciales, mm, eh, que van a ser parte de los poderes, digamos, de la competencia política por este país. Una de las consecuencias que no se ve es que, por ejemplo, el presidente de la Corte podría estar más tiempo en su encargo que el presidente de la República, en cuyo caso podría decir, no solo tengo el aval de que soy presidente de la Corte o presidenta, sino que además tengo, igual que tú, Ejecutivo, el voto popular atrás. Es una deformación brutal de la República, de los principios republicanos, para no entrar ya en otras materias, digamos, más puntuales. Tú querías abordar cómo llegaron, y el cómo llegaron, francamente, es vergonzoso. Y eso no se va a borrar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque pues ahí está la investigación de proceso de cómo se gastaron 400 millones de pesos en los acordeones. Entonces uno se pregunta, bueno, los acordeones fueron de una eficacia formidable, ¿no? Formidable para concentrar el poder.
Pero ¿es ese el México que deseamos? Yo me lo cuestionaría. Mm. Y ahí la dejo porque hay muchos más asuntos, ¿no? Fíjate que yo diría que efectivamente sin mudarnos de casa, sin cambiarnos de ciudad o de estado de la República, entramos a un nuevo país. Eh, Y entramos a un nuevo país con un código, un tono, una lógica más autoritaria que amenaza libertades y derechos. Un nuevo país que cada vez toma más fuerza desde este nuevo régimen, el pensamiento fascista, en la lógica del pensamiento único, de la fuerza única, de la lógica única, de no reconocer la pluralidad, de amenazar a quienes piensan distinto. Y por eso el nuevo Poder Judicial es pieza clave en este orquestado de la construcción del nuevo régimen, porque lo que se denota es una construcción extraordinariamente pragmática, no importa qué, no importa cómo, sino la ambición de poder que se ha venido elaborando no solo en la larga carrera de López Obrador, sino desde el asalto al gobierno. Es la ruptura del pacto democrático porque se rompieron todas las reglas del acuerdo democrático. La Corte, la nueva Corte, el nuevo Poder Judicial, llega a tomar forma producto de un fraude, un golpe de Estado, un fraude de la Constitución. El pueblo de México no le da a Morena los votos, por lo tanto, la autorización ni la validación para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ni la conducta gangsteril para apropiarse de la mayoría calificada en el Senado de la República. Infelizmente, esos dos hechos fueron validados primero por el Tribunal Electoral, perdón, por el Instituto Nacional Electoral y luego por el Tribunal, en el caso de la Cámara de Diputados. Y en el caso del Senado, lo que vimos es literalmente una de las mejores expresiones gangsteriles de la política de compra y coacción. A los yunes del PAN, a los dos senadores del PRD, una de Michoacán, otro de Tabasco, y a un senador de Movimiento Ciudadano. Esto es sabido, pero no lo podemos dejar de subrayar, porque a partir del asalto al poder legislativo, se dan una serie de reformas constitucionales que facilitan el asalto al poder judicial. Y con eso se consuma la portada que vimos en Reforma del asalto a los tres poderes. ¿Y por qué digo que es la ruptura del pacto democrático? Porque no solo es dislocar la transición democrática que veníamos haciendo, sino generar una condición ilegítima y legal de apropiarse de las instituciones y una condición política de dinamitar todos los medios para la competencia civilizada del poder. Pieza clave para eso es el control del poder del Tribunal Electoral y lo que significa esto en términos de nuestras propias reglas y términos. Es sí una ruptura en la historia de la República. No, nunca habíamos vivido una cosa de esta naturaleza. Hombre, hemos tenido quebrantos, hemos tenido dificultades, hemos tenido invasiones, hemos tenido revoluciones, pero un quebranto de esta magnitud no lo habíamos tenido. Tardará tiempo en que podamos dimensionar el hondo calado que esto va a implicar, porque la forma en la que se realizó el proceso ni siquiera tuvo la más mínima decencia de cumplir las reglas que mal se diseñaron. Es un proceso mal diseñado, mal operado y que lo que lleva es a esta profunda ruptura de la ilegitimidad, porque en la elección los números oficiales dicen que participaron cerca del 13%, pero si tú tomas los votos nulos, te queda aproximadamente que 8 de cada 100 ejercieron una opción para validar. 8 de cada 100. Entonces, si nos vamos por las reglas básicas de una democracia electoral, no se atiende ni la legalidad ni la legitimidad. Es entonces un poder que está constituido de una enorme ilegalidad y una enorme ilegitimidad. A ver, de acuerdo, pero creo que tocan dos puntos importantes. Primero, lo que estamos viviendo a partir de ayer sí es una república desfigurada, vamos a decir casi irreconocible, pero por el otro lado, esto que señalas, Emilio, 8 de cada 100.
En los hechos, la elección judicial fue un fracaso estrepitoso, no solo dicho por la comunidad internacional, no solo dicho por los estudiosos o especialistas en materia electoral o en materia de observación, sino como tú lo señalas, 8 de cada 100, es decir, es un fracaso para la ciudadanía. La ciudadanía le dio la espalda a esta elección y sin embargo, en la narrativa, y es parte de lo que ocurrió el día 1 de septiembre, esto es un éxito, somos el país más democrático porque votamos todo. Entonces, hay una disociación entre la realidad fáctica y la narrativa que nos quisieron o que nos están imponiendo, ¿no? Y me parece que las ceremonias que vimos el día de ayer, el día 1 de septiembre, perdón, sí son además muy preocupantes respecto de lo que está anticipando, lo que está señalando, digamos, los símbolos que está haciendo en su debut, por lo menos los miembros de la Suprema Corte, ¿no? ¿Qué valoración tendrían al respecto? A ver, yo comenzaría por decir que parte del engaño fue decir, en la Suprema Corte de Justicia los ministros ganan, los lujos de los ministros, ¿no? Como si los ministros fueran realmente los encargados de la administración de la justicia Claro. cotidiana en este país. Los casos que llegan a la Suprema Corte, nos guste o no, son el 7, 6% del total de los casos que son, digamos, controvertidos por la ciudadanía. Mm, Eh, si uno quisiera realmente beneficiar al ciudadano de a pie, uno tendría que revisar los presupuestos de los poderes judiciales locales, que son escuálidos, por decirlo de manera ganadera, de ganado, ¿no? Y digo los de los poderes judiciales y también los de las fiscalías. Si tú quieres avanzar en la impartición de justicia a nivel nacional, no comiences por la Suprema Corte, comiences por las distintas entidades y eso en impunidad cero lo hemos analizado y se han dado las cifras de cuánto necesitarías invertir y de cómo puedes realmente acercar la justicia. ¿Quién se va a ver perjudicado por esto? Se ve perjudicado el pequeño comerciante que alquila un local y que de repente entra en un litigio con el dueño del predio o lo que sea y que entonces se va a juicio. Y va a haber un masacote de juicios locales que mm, difícilmente van a poder ser digeridos por los poderes locales. mm, En perjuicio de los ciudadanos de a pie, no de las grandes compañías que pelean en la Suprema Corte y que llegan a través de despachos. No, 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 no. Esto va a afectar patrimonialmente a muchos mexicanos, porque sea como sea, todas esas certidumbres jurídicas son las que dan pie a los pequeños negocios, son las que dan pie a las transacciones inmobiliarias, son las que dan pie a nuestra vida, dependiendo de los distintos códigos locales, a nuestra vida cotidiana. Entonces yo comenzaría por decir, bueno, esto es un engaño. Hoy viene en algún periódico que se van a tener que pagar 24 millones de pesos de pensiones a los ministros. Y uno dice, bueno, perdón, ¿cuánto se perdió en el aeropuerto? Fueron 410,000 millones. ¿Cuánto costaba el INAI? 1,000 millones de pesos. O sea, no deformemos el escenario. Hubieran podido hacer inversiones realmente muchísimo más, digamos, certeras, más planeadas, menos que atendieran menos a la cercanía o confianza que al profesionalismo. Y esto es mm, algo que es gravísimo, porque la gente sigue pensando que el hecho de que haya un nuevos rostros en la Suprema Corte de Justicia los va a beneficiar a ellos, ¿no? Sí, olvídense, los procesos son largos, son complejos, necesitas apoyar realmente con eh, defensorías públicas a los ciudadanos que no tienen recursos para ni siquiera, y ni siquiera saben cómo comenzar un litigio.
Entonces, la denuncia en México, eso también lo hemos investigado, la denuncia en México está, por desgracia, muy desprestigiada, pero es un monto muy pequeño de ciudadanos el que presenta las denuncias porque, en primer lugar, y así salen todos los estudios, lo consideran una pérdida de tiempo. Bueno, si tú no tienes denuncia, no tienes el activador, el disparador de acciones judiciales que te permitan llegar a alguna impartición de justicia. Entonces, olvidémonos de eso. Esto va a empezar a perjudicar al ciudadano de Zacatecas, de Campeche, de donde queramos, y de eso no nos vamos a enterar, porque va a ser muy difícil que esos ciudadanos transmitan las afectaciones que esto les va a traer. Si partimos del supuesto de que 50% de los nuevos eh, jueces, magistrados, son personas que se van a llevar, el cálculo es que se llevan más o menos, alrededor de 4 días para estudiar un caso. Más o menos, a ver. Cuando tú traes un acumulado de 300 casos, pues multiplícalo, necesitas 1,200 horas para más o menos saber de qué se trata cada caso. En que se empapa la mitad de la judicatura de esos casos, pues va a haber un periodo de no impartición de justicia o de impartición de justicia de manera muy superficial y arbitraria. Entonces, dejemos la cúpula sí, y ahora si quieres entramos al vocabulario que como tú dices, lo que vimos ayer, pues es muy preocupante desde el punto de vista simbólico para una república. Cuando se dice desde la Suprema Corte de Justicia que desde ahí se impartirá justicia social, si uno, perdón, la justicia social no se imparte en los juzgados, son los legisladores los encargados de darnos normas que procuren, que faciliten mayor justicia social. No los impartidores de justicia, que lo que tienen que hacer es leer las normas y aplicarlas de la manera más fiel posible. Entonces, pues a mí que se vayan ido a echar el humo a Cucuilco, pues me tiene realmente no solo sin cuidado, me tiene muy preocupado, porque eso no tiene nada que ver con el funcionamiento de una república laica, de una república moderna, en donde las leyes están impresas en negro sobre blanco y los ciudadanos saben a qué atenerse, igual que los litigantes, igual que los ciudadanos, los juzgadores. Esto me parece de un grado de fanatismo e incluso diría yo de demagogia y verdaderamente inenarrable. De acuerdo. Emilio. Fíjate que retomo una idea. Esta reforma, este nuevo Poder Judicial, está fundada en la mentira. La construcción de por qué se necesitaba esta reforma es una cadena de mentiras, que es una estrategia muy usual del populismo demagógico y en particular de López Obrador y de Sheinbaum y de quienes le siguen y rodean. Hemos convenido en las discusiones públicas la importancia y necesidad de la reforma al Poder Judicial, pero no de esta manera. Esta no era la reforma que México necesitaba en materia de justicia. Si somos honestos al mínimo, no me pongo en la exigencia máxima, lo que esencialmente necesitamos era la reforma a las fiscalías. Así es. Y ya lo dijo Federico, o sea, si en tu sistema lo que llega a los tribunales es el orden, el 4%, y si en tu sistema el 80% es del fuero común, es decir, litigios en los estados y no en el orden federal, quiere decir que te estás concentrando en el 4% de los conflictos y que te estás concentrando en el caso del 20% del volumen. ¿Y por qué entonces la prioridad? Pues porque el tema no era la justicia, el tema es el control político. Correcto. Ese es el fundamento de la mentira. Pero como toda buena historia populista, hay que construir una narrativa que fundamente este desastre.
y se fueron creando mentiras sobre los ministros. En particular, me indigna y me enfurece los ataques de los que fue el ataque de la ministra Norma Piña, la primera mujer presidenta de la Suprema Corte, que fue objeto, ella y su equipo y la Corte, de una desacreditación y un ataque bestial junto con otros ministros. E incluso López Obrador se dio la licencia de otorgar la expresión "me traicionaron los que yo nombré", Sí, refiriéndose a Margarita Ríos Farjat y a Juan Luis González Alcántara y Carrancá. En una expresión de más mínima ignorancia o cinismo, o las dos cosas, de lo que implica la independencia y autonomía de un ministro de la Corte. Por temas como lo que la Constitución decía literal sobre la Guardia Nacional. Y lo digo literal porque yo participé en la redacción de ese artículo, ¿no? Pusimos todo tipo de candado para garantizar que la Guardia Nacional fuera civil. Entonces no le dimos margen de interpretación a la Corte. Lo único que tenía que hacer era defender la Constitución, y que no le hayan refrendado eso a López Obrador fue el envión, la decisión final del asalto al Poder Judicial. Y luego se construyen otra serie de mentiras que en la fábrica de construcción de opinión pública de redes sociales y bots demonizan al Poder Judicial sobre sus privilegios, sobre sus ventajas. Casi te pintan que un tribunal es algo cercano a una playa bonita en Nayarit, ¿no? Casi te pintan que los trabajadores judiciales son punto menos que unos jipitecas alivianados al lado del Tepoztlán, ¿no? Y cuando no hay una condición más lejana de la realidad. Cualquiera que ha tenido el mínimo contacto a un juzgado sabe la saturación de trabajo, la demanda y la dificultad que eso implica. También hay una mentira fundada en la dificultad de tener gente honesta y profesional. El Poder Judicial fue objeto de una mentira sistemática. Conozco casos de jueces y magistrados que con profundo dolor y con profunda impotencia decían: oigan, a mi hijo le dicen cosas porque saben que su padre es magistrado. Cuando llevo 25 años de carrera, estudio, leo, me preparo, tengo exámenes. México apostó a una carrera judicial y hubo una denostación para intentar legitimar esta reforma. Pero el hecho real es que esa mentira genera un constructo social que lleva un intento de legitimar. Pero fíjate, yo creo que la gente no lo compró del todo y por eso no votó. Pero el hecho real es que esta no era la reforma que necesitábamos. Necesitábamos la reforma de las fiscalías y, por supuesto, también de las policías, porque cuando tú ves la justicia, claro. es un completo de la prevención del delito, de la administración, de la impartición de justicia. Y decidieron irse por el tramo que genera el control del proceso judicial, sometiéndolo al arbitrio político de un partido y un gobierno. Por eso digo, es fundamental que no perdamos de vista que esto viene de un fraude a la Constitución, pero también fundado en una mentira. Y el nuevo Poder Judicial, en realidad, tiene ese sello de origen que lo va a acompañar. Y dicen, bueno, va a construir su legitimidad por el ejercicio. Y es ahí donde entonces aumenta la preocupación. Las sociedades humanas somos de mitos, ritos y símbolos. Y cuando uno empieza a ver los nuevos ritos, los nuevos mitos y los nuevos símbolos de este Poder Judicial, entonces uno ve cómo se aleja del entendimiento de la República. Si el fundamento de la República es el Estado laico, y para eso tuvimos dos guerras civiles en México, una en el siglo XIX y una en el siglo XX, y tiene una característica fundamentalísima en México que incluso contrasta con otros países de América Latina. Y de repente me dicen que una deidad en un término, pues si quieres, indígena, indigenista, autóctono, como tú quieras decirme, va a guiar nuestros horizontes. Pues a mí me parece tan dañino que sea Quetzalcóatl como Cristo el que guíe los horizontes, ¿no? De O sea, acuerdo. perdón. Y eso que yo soy una persona creyente, pero no podemos
legitimar y aceptar ese tipo de expresiones en una institución que se caracteriza justo por no hacer pertenencia como institución de Estado al sistema de valores de alguna parte de la sociedad. O sea, no es así como no acepto que en una oficina pública haya un crucifijo, tampoco Claro, puedo aceptar que me vengan a poner una imagen de Quetzalcóatl como el oriente y el rumbo. E inclusive me decía una amiga, pues para los mayas, los mayos y los yaquis, eso no les dice nada, claro, porque Quetzalcóatl no existe en esas culturas. claro. Entonces, me parece un fundamento barato de un indigenismo, nacionalismo barato para intentar generar otra vez estos nuevos símbolos. Esto del bastón de mando también es súper interesante porque Ujú. es un bastón que no tiene mando. El mando está en Palenque. El mando claramente está con control remoto, porque incluso el nuevo titular de la Suprema Corte se ha encargado de refrendar esa sumisión al poder político en los términos de relación en el Senado con la presidencia y en sus expresiones hacia López Obrador. Y por supuesto que cuando me dicen, hombre, no solo son los mitos, los ritos y los símbolos, pues que se hayan ido a cenar a donde se fueron a cenar, hace pedazos todo lo que nos dijeron de inicio. Prontamente salieron a decir que no fueron todos, que unos sí, que unos no. Pero entonces lo que queda como el mito es la contradicción. La Sí. contradicción de quienes apelan a un modelo cercano al pueblo, fundados en extraordinarios privilegios, que de suyo no es la primera vez que hemos visto en quienes se quedaron en la corte. ¿Qué es lo que entonces me preocupa? Lecturas como la de Elisur Arteaga, un constitucionalista extraordinario en este país. Ujú. Hay que ver cómo disecciona quién es el nuevo presidente de la Corte y lo que te dice es, no tiene idea de la Constitución. Y cuando este presidente te dice, no, lo que vamos a hacer es justicia social, pues en realidad me parece que este personaje se sigue pensando algo así como la Secretaría del Bienestar de la Justicia, ¿no? O sea, no entiende su rol. Y los demás, pienso en unas otras integrantes, en una expresión súper ideologizada que ha animado este movimiento que hoy gobierna, que está fundado mucho, no solo en el revanchismo, sino en esta lógica entre de venganza y un ánimo como de ahora van a ver lo que es nuestra historia. Ujú. Y me parece entonces que este fundamento, que yo creo que muchas de las personas que hay tomando poder, pienso en Lenia Batres, pienso en Noroña, pues son gente profundamente acomplejada, ¿no? Y que no es que estén construyendo un nuevo modelo de justicia, sino lo que están intentando construir es una especie de revancha histórica con prácticas profundamente autoritarias. Eso nos aleja aún más de un modelo republicano democrático que había sido la apuesta fundamental del pueblo de México a partir de su independencia y el siglo XIX y XX. Ya no hablo de la transición democrática. Entonces, me parece que lo que vimos este fin de semana, estos días en las ceremonias, a mí la verdad, yo decía, ¿a qué hora van a sacar la gallina que le van a cortar el cuello y van a sangrar todo? ¿No? Qué bueno que no lo hicieron, porque eso hubiera sido, eso lo hicieron en el Senado de la República, ¿no? Tú dirías, no exageres, Emilio, lo hicieron en el Senado, ¿no? O sea, dices, Sí, tienes perdón, razón. pero es que lo que estamos viendo es, le llaman la purificación de la corte, ¿no? Y dice uno, pero estos nuevos mitos, estos nuevos ritos y estos símbolos, eh, fundados en una muy barata noción de identidad nacional, que retoma lo que hizo López Obrador el 1 de diciembre del 18. Sí, Fue la misma ceremonia. Sí, Y no es claro. coincidencia, ¿eh? No es coincidencia. sí, Déjame no, retomar un hilo brevemente, Rodrigo, porque adelante, Federico. uno de los, eh, diría yo, hilos conductores de la narrativa fue que había jueces que liberaban a narcotraficantes. No dudo que hayan existido, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿la norma les permitía retener a esos individuos
privarlos de su libertad? ¿Sí o no? Si la norma, si el debido proceso es violado, perdón, entonces estamos ante una situación realmente muy difícil, porque prefiero tener un delincuente en la calle que a un inocente en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que querían? Medir que todos los jueces a los cuales les llegaran casos de sospechosos procedieran, aunque no hubiera pruebas, pruebas que ahora exigen por aquí y por allá. No, perdón, el debido proceso es el debido proceso y el juzgador no se puede apartar. Y si el investigador no hizo bien su trabajo y no presentó las pruebas correctas, pues perdón, pero el legislador lo que tiene, el legislador, el juzgador lo que tiene que hacer es poner en la calle a ese ciudadano y que vuelva a haber una investigación que permita. Ah, ese fue uno de los hilos narrativos. Bueno, si no han modificado las leyes que permiten una mejor, digamos, sustentar de una manera más sólida los casos de narcotráfico o de otros asuntos, pues los juzgadores tendrían, en todo caso, que proceder igual que los anteriores. Y fíjate, Federico, la gravedad de esto es de una extraordinaria profundidad porque es la ruptura del paradigma de los derechos humanos. Claro. Lo que eso quiere decir es un gobierno que en oposición se desgarraba las vestiduras por los derechos humanos, que utilizó y lucró esta bandera, no solo con casos emblemáticos como Ayotzinapa, sino que construyó parte del corpus jurídico, por ejemplo, de la reforma constitucional de 2011, que sin la concurrencia de las distintas fuerzas políticas no se había dado y que le dio un impulso a México para no solo ponerse al día, sino para homologar. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo López Obrador y ahora han continuado? Es demoler todas aquellas instituciones que le ponían límite al poder. Instituciones, prácticas, modelos. Por eso digo, es una profunda ruptura del paradigma de derechos humanos, que era el paradigma civilizatorio después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que defender al ciudadano de los abusos de autoridad se vuelve una amenaza. Pero no solo si fuera un narco, por ejemplo, el amparo. ¿Qué mejor Claro. idea para este gobierno autoritario y autocrático demoler una institución que es uno de los aportes del derecho mexicano al mundo, a la jurisprudencia universal, para detener los abusos de autoridad? Y el amparo era justo como tú bien decías, ponían los ejemplos, desde el que quiere quitarte tu casa hasta el que quiere llevarse su coche, hasta el que quiere hacer un abuso indebido. Entonces, ¿qué sucede? Que no tienen empacho alguno en esta afán, esta ambición de control y poder, demoler el amparo, demoler el poder judicial, hacer reformas constitucionales que sean incuestionables y que no puedan ser modificadas, y hacer esta lógica de quitarle todo instrumento a la oposición para que no puedan combatir estas reformas. Es decir, hay un modelo profundamente autoritario que además, por eso digo que amenaza libertades y derechos, porque está demoliendo todas las instituciones y procedimientos que teníamos para evitar el abuso de poder. Lo que están abriendo la puerta es al logro. Le quitaron las cadenas que durante décadas le pusimos a Leviatán. Le rompieron esas cadenas. Y sabemos qué pasa cuando el Estado no tiene límites y no tiene esas cadenas que le llamamos civilidad democrática para detenerlo. Esa es la profundidad de lo que está pasando. Y mira, si me A ver, permites, ya, es que ya esto pues, está con Emilio y contigo, Rodrigo, es una provocación. Entonces, a ver, a mí me tocó ver el nacimiento del ombudsman en la universidad. El importador de la figura, que es una figura sueca, como sabemos, fue el maestro Fixamudio. Yo estuve en jurídica hace X años, como 6 años, y el maestro Fixamudio nos hablaba de la necesidad de esta figura sin fuerza vinculatoria que tuviera peso en la sociedad para demostrar que había habido violaciones a los derechos humanos. Y después fui miembro del consejo durante 6 años. Y ahora escucha uno que el gran pecado proviene de que no tuviera fuerza vinculatoria. No, es que precisamente la gracia del ombudsman es que tuviera el prestigio. claro.
frente a la sociedad para que Autoridad moral. claro, para que las autoridades recapacitaran y recondujeran sus decisiones. Ese era, no ibas a crear una procuraduría paralela, No. una fiscalía paralela. Se trataba precisamente de tener el prestigio como para sentarte en esa silla y poder decir, pues fíjense que nosotros opinamos que este caso estuvo mal manejado. Y ahora resulta con que ese contrapeso ya también lo perdimos porque lo que se le imputa ahora al régimen, a los creadores del Ombudsman Nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que no tenga fuerza vinculatoria. No, es que como no tienen el prestigio, nadie les hace caso, que es Y, distinto. y regresamos otra vez. ¿Por qué los jueces dejan libres a las personas? En su caso, porque el Ministerio Público no lo dota con los elementos suficientes para deliberar la culpabilidad Claro. de una persona. Y acá hay un tema vital. O sea, el gran avance civilizatorio de la presunción de inocencia se hace pedazos cuando lo que dicen es la presunción de culpabilidad, como Exacto. ahora estamos transitando. O sea, lo que está pasando es una ruptura muy profunda de los principios civilizatorios que han tenido en su centro la dignidad. López Obrador y Claudia, en menos intensidad, han seguido con la idea de la presunción de la culpabilidad e incluso se dan el lujo de calificar a los jueces. No escuchamos al secretario de la Defensa, al secretario de la Marina, al secretario de Seguridad, a la secretaria de Seguridad, valorando lo que deberían hacer los jueces en su opinión, pero no combatiéndolos jurídicamente como es los términos. Dejaron de atender el amparo porque les parecía que no era atendible. O sea, de una extraordinaria arbitrariedad. La Corte de repente se queda maniatada porque la Fiscalía no está dispuesta a atender sus mandatos cuando hay un incumplimiento y resulta que entonces el brazo ejecutor de la justicia en este país queda amarrada y amordazada. Pero eso es al parte a lo que yo me refiero de la ruptura de nuestro pacto democrático, que el gobierno no haya atendido amparos, que el gobierno no haya atendido señalamientos, incluso para el mismo proceso judicial, donde el Senado de la República y la presidencia dijeron, no vamos a atender los amparos, es de suyo un golpe de Estado. Sí. Por eso es de esa enorme gravedad, envueltos en los espejitos y envueltos en las mañaneras y envueltos en estas cosas, que no es un tecnicismo, es No. el desfonde del modelo de Estado que habíamos construido y que ahora nos ponen una simulación, una caricatura de eso, que se presenta con un modelo electoral absolutamente corrompido, no solo por los acordeones, no solo por las malas leyes, sino porque además es la punta de lanza, el caballo de Troya, para destrozar la certeza electoral que tantas décadas nos costó construir. El modelo de la elección judicial es el inicio de la destrucción del modelo electoral fundado en la certeza, autonomía e independencia de la autoridad electoral como la habíamos construido en los últimos 30 años. Pasaron cosas en esa elección que son las más graves que hemos visto y resulta que el Tribunal Electoral no vio los acordeones y resulta que decidieron no contar y resulta que hubo un reemplazo de funcionarios y resulta que hubo reducción de casillas y resulta que no hubo tinta indeleble. O sea, todos los instrumentos, procedimientos y mecanismos que construimos para la certeza están absolutamente dinamitados. De acuerdo. Pero a ver, digamos, en efecto, estamos con el mundo al revés. Una reforma sin diagnóstico que lo que hizo fue capturar cabezas sin ocuparse de cómo se armaban expedientes. Es decir, sin atender que el problema no estaba en la Suprema, sino en las policías, las fiscalías, etcétera, etcétera. Pero llegamos a donde llegamos. Y digamos, a mí lo que me parece, además de todo esto que han señalado que es grave, es que estamos entrando a una nueva etapa de justicia con adjetivos. Y eso es una cosa que no conocíamos. Digamos, habíamos querido construir, y me parece que la reforma del presidente Cedillo estaba apuntada a eso,
a cómo apuntalar una justicia sin adjetivos, y a lo que estamos arribando es a una justicia, va de nuevo, que tiene tintes más bien revanchistas. Pareciera que estamos en el umbral de la institucionalización de las revanchas. Y ahí me parece que hemos asistido a primeros amagos, primeras amenazas de distintos personajes públicos que han dicho, bueno, ahora que llegue la nueva justicia, la nueva, vamos a ver si los periodistas son tan valientes y ahora que llegue tal. Es decir, ya nos están anunciando la ley de la selva o el asunto de la revancha. Este, y eso sí me preocupa porque está lo de Pío contra Loret, está lo de la ex no primera dama, genérico contra cualquier cosa. Sí creo que no solo debutan con este asunto desafortunado del bastón de mando, etcétera, etcétera, sino que las señales eh, que vemos alrededor en estos días son, me parece, por decirlo menos, muy ominosas. ¿Cómo ven esto? Bueno, a ver, yo te diría, me decía el otro día un periodista, y hace unos días estuve con Loret en su programa, me refiero, y decía yo, es que ya nos estamos acostumbrando a la palabra censura. Claro. O sea, lo que le está ocurriendo al periodista campechano, que tiene que pasar todas sus notas por un censor antes de poderlas publicar en su diario, perdón, ¿qué país es ese? ¿A qué horas lo construimos? Y hemos utilizado en varias ocasiones la palabra golpe de Estado. Y yo creo que tenemos una imagen un poco fantasiosa de que el golpe de Estado es como ocurrió en Chile, ¿no? Pues resulta que eh, Toá y Augusto Pinochet marcharon semanas antes del golpe del 11 de septiembre juntos, y entonces vino el golpe y cayeron las bombas, se destruyó la moneda y no sé cuántos. Pero es que este ha sido un golpe de tracto sucesivo, un Mm, golpe de Estado de tracto sucesivo, que ha sido muy exitoso, porque se fueron desmontando, como lo dice Emilio, todas las bases, los cimientos de ese Estado liberal, democrático, que nos permitía convivir. Y vamos al próximo capítulo, que es precisamente modificar las leyes electorales que tú, Rodrigo, conoces mejor que nadie. Nos va a haber tocado ver nacer a los diputados proporcionales y verlos desaparecer. Digo, mm, entonces, ¿cuál era la idea de los proporcionales? Pues era bastante sencilla, era que fuera una especie de espejo lo que había sido la votación y lo que la conformación de la Cámara de Diputados y Senadores. Y ya nos lo anunciaron en boca del encargado de esta reforma, pues se trata de afianzar a la fuerza pública, al partido político en el poder, una mayoría dice. por Mm, una, exactamente. Entonces, pues nos vamos acostumbrando a las barbaridades, al censor, a la desaparición de las minorías, a las mayorías calificadas artificiales generadas de manera, pues diría yo, tramposa, por decirlo menos, a que sea la secretaria de Gobernación o haya sido la secretaria de Gobernación la que el lunes por la noche, incluso antes de que se dieran los conteos del miércoles, estuviera anunciando que ya había suficiente información para decir que había mayorías calificadas. ¿Cuántos años llevó sacar las elecciones de la Secretaría de Gobernación para que la regresaran a la Secretaría de Gobernación en un plumazo? Perdón, esto es muchísimo más grave de lo que los ciudadanos se imaginan. Y esto nos lleva a un asunto que no puedo dejar de mencionar, sé que nos quedan pocos minutos, pero buena parte de esto se construye a través del control del micrófono, del megáfono de la presidencia. ¿Por qué? Porque los noticiarios, si ustedes ven la réplica de la mañanera en los noticiarios de en la mañana, ya no digan que son, no, los noticiarios de la mañana están
de alguna manera obligados. ¿Y qué dijo? Ya terminó, ya opinó sobre, no, todavía no llega a ese punto. Entonces, los noticiarios fueron, digamos, de alguna manera los absorbió la mañanera. Uno llega a mediodía, insisto en la radio porque la radio tiene mucho más impacto y más extensión que la televisión. ¿Y qué ocurre? Lo mismo, hoy en la mañanera. Y entonces, la pregunta es, el espacio que ocupa esa noticia va desplazando a otros, por lógica. Y cuando Ujú, llegas a la noche, siguen replicando la mañanera. ujú, Entonces, bueno, pues la mentira a la que se refería Emilio, pues francamente tiene una caja de resonancia institucionalizada que difícilmente permite explicar a la ciudadanía lo que realmente está ocurriendo. Y ahí mm. estamos en una situación realmente en donde si los medios de comunicación no se comprometen, eh, va a ser difícil romper esto. Me acuerdo mucho de Gustavo Cisneros, que era el equivalente, digamos, al dueño de Televisa en Venezuela. Mm, Y teníamos una reunión, un foro, que nos veíamos una vez al año, con intelectuales, políticos, estaba Cardoso, estaba Felipe González, en fin. Y un día me acerqué y le dije, oye, Gustavo, ¿no estás preocupado por Chávez? Me dijo, no, hombre, lo tenemos controlado a través de la pantalla. ¿Dónde terminó Gustavo Cisneros? En Miami. Le habían incautado todos sus bienes y perdiendo la batalla frente a Chávez. Entonces, cuidado, ¿eh? Apple, vamos, acaba de estar en México, no, hace ya 8 o 10 meses, y se los dijo a un grupo de empresarios. No se engañen. No hay negocio próspero en un país que pierde la democracia. mm. De ahí los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad de respaldar a la ciudadanía, a pesar de las presiones que todos conocemos. ¿Cuántos colegas, Emilio, tú y yo hemos hablado de esto? ¿Cuántos colegas no han sido tocados? Vamos a ponerlo así. ¿Tocados qué quiere decir? Desde que te sacan del periódico y te dicen chao, chao, hasta personas de muy prestigiadas que les quitan su espacio informativo, o una hora de su espacio informativo, o media hora, o lo suben o los bajan para que queden fuera de los horarios estelares. Perdón, estamos hablando de decenas de periodistas y de opinadores a nivel, digamos, de prensa nacional. No quiero ni imaginarme lo que está ocurriendo en Campeche. Esa, esa es parte clave del pensamiento fascista. Controlar la discusión, controlar la crítica, controlar la reflexión. Hay gente que se espanta cuando uno dice, no, pues es que estamos en la ruta del ejercicio del pensamiento fascista. Y dice, no, no exageres. No, no, no se exagere. Mira, la relación que hemos hecho, que ya el otro día me ayudaron a aumentarla, van más de 45, pero son periodistas nacionales, de medios Nacionales. nacionales. Y me decían, háganla local, ¿no? Y tenían Uh toda la -huh. razón. Porque lo que está pasando es que así como se dinamitaron todos los medios institucionales legales que delimitaban al poder, también se está acosando a los medios que limitan al poder por la vía del ejercicio de la libertad de expresión o de la democracia. De manera privilegiada, periodistas y sociedad civil. ¿Por qué? Porque eso es parte del tejido, del entramado de la normalidad democrática. Y lo que ahora estamos viendo es la ruta del ejercicio de la justicia que protege al poder. La primera expresión descarnada, vergonzosa y, pues, como diría, extremadamente sin sentido, eso fue la CNDH. La CNDH, de ser una institución de cuidar víctimas, pasó a ser una institución para cuidar el poder. La máxima expresión de eso fue cuando la señora Piedra, cuyo apellido la describe a la perfección, sacó una recomendación para decir, es que en la marcha de la Marea Rosa los ciudadanos le violaron los derechos al presidente porque le gritaron narcopresidente. Entonces, para mí eso es la justicia que crispa perfectamente una institución que pasa a defender al poder. Pero luego empezamos a ver el Tribunal Electoral y tenemos los casos tan vergonzosos y miserables como el dato protegido. Una ciudadana, Carla Estrella, que tuitea criticando
a Sergio Gutiérrez Luna de que había un problema de nepotismo y de berrinche. Y entonces su esposa, que no fue aludida, impugna y castigan con una sobredimensión de 30 días. Afortunadamente, la ira ciudadana fue tal que se acabó exhibiendo día por día el exceso de esta medida, que no fue otra cosa más que tráfico de influencias de Gutiérrez Luna, que tenía su presencia en el INE y en el Tribunal Electoral. Pero no solo así, también fue con Héctor de Mauleón y el Universal. Claro. Y no solo Claro. así, el caso más vulgar, que es el de Campeche, y de este censor, que dicen, ¿por qué hablan de pensamiento fascista? Pues ¿cómo es aquel donde un periodista tiene que darle a un censor fundado en una sentencia que tenga que enseñarle sus artículos? No tenemos precedente de algo así en el México moderno. No hay precedente de algo así en el México moderno. Y eso no hemos adentrado en la ley de Puebla. Pero ahora en Campeche acaban de reformar la ley para que si hay expropiaciones, no haya medio jurídico para el que tú puedes utilizar y obtener una inmediación. Acaban de aprobar eso en Campeche, hace esta semana. Entonces, claro que dice uno, lo que está pasando es que se está construyendo un aparato de justicia para defender al poder. Y en eso aparece la señora Beatriz Gutiérrez Müller para decir, ahora que tengamos nuestra justicia, van a ver. Y luego aparece Pío, que por cierto está donde está porque la Fiscalía Electoral de José Agustín Ortiz Pinchetti no resolvió, decidió ser omisa en su responsabilidad y el INE como autoridad administrativa dijo, nosotros no somos autoridad competente para determinar delitos, yo creo que tenían elementos suficientes para intervenir. Entonces el INE decide no, la Fiscalía decide no, y ahora dice no, yo estoy profundamente agraviado y voy a demandar por daño moral. Y entonces dice Carlos Loret con certeza y precisión, ahora resulta entonces, esta es la ecuación perfecta para el poder. Yo te demando, mis jueces resuelven, tú pagas, y si no puedes, te quiebro. Si resistes, te encierro. Es decir, lo que estamos viendo es el preludio de una especie de perro de caza del poder, porque la alineación ideológica de los jueces, la alineación ideológica de los magistrados, la alineación ideológica de quien está en la Suprema Corte es la subordinación al partido y al poder. ¿A quién le van a pagar estar donde están? ¿A los 6 millones de personas que dicen que votaron por ellos? No, se los van a pagar a quien los puso en el acordeón. El acordeón sustituyó a la boleta. Sí, claro. Previa muchas cosas. Pero a ver, digamos, para ir cerrando, a ver, tenemos un nuevo poder judicial, otra vez, sin legitimidad, pero con narrativa. O sea, una justicia ahora sí con adjetivos, este, por lo que hemos visto, con un ánimo revanchista. Pero a ver, más allá de estos casos emblemáticos de los que hemos hablado, en la cotidianidad de la impartición de justicia, me parece que esto va a colapsar mucho más rápido. Esto no se puede sostener solamente con narrativa justiciera. Sí creo que en el día a día va a ser, va a ser una cosa muy, muy difícil de sostener. ¿Qué podemos esperar? Ya no solamente de los casos grandes, de los casos emblemáticos que afortunadamente se les puede dar seguimiento, y puede haber cierta manera de tratar de inhibir cosas, pero en el día a día de los ciudadanos, o sea, ¿cómo nos va a afectar este cambio, digamos, de paradigma? A ver, Rodrigo, no es que nos vaya a afectar, ya nos está afectando. No, de acuerdo. ¿A qué me refiero? Es que cuando te salen con el discurso de vamos bien y vamos a ir mejor, con un crecimiento programado del 0.6% del PIB, después de una etapa en donde el crecimiento fue en promedio menos de un punto del PIB. ¿Y por qué no crece el país? Recientemente escuché a un grupo de asesores de un banco decirle a los inversores, no inviertan en México, así, tal cual. Esa sería nuestra primera posición.
Si tienen que invertir en México por razones de que necesitan ampliar una nave, cualquiera, lo que sea, entonces inviertan asociados con una empresa que esté en el exterior para poder litigar En el afuera. exterior, claro. Si no logran eso, entonces amarren por lo menos un arbitraje. Tú platicas con miembros de los despachos y hay algunos despachos que están, no te digo saturados, no tienen ningún espacio para admitir ya otro arbitraje. ¿Por qué? Porque el simple anuncio de la reforma judicial propició pues que muchos capitales se fueran, porque eso no lo dicen. Aparece ahí el dato de cuántos bonos mexicanos han sido vendidos. Te ponen inversión extranjera directa, que son flujos, y que esto tiene que ver con qué, simple y sencillamente con las tasas de interés, con el posicionamiento del dólar, pues, ¿qué te digo a ti, man? ¿No? Entonces, bueno, pues sí, ¿puede México ser una moneda al peso, una moneda atractiva? Sí. Y entonces te dicen, niveles récord, sí, pero ese nivel récord es el 3% del PIB. Necesitas 25%, 27% del PIB para realmente crecer. ¿Sabes qué porcentaje para mí, digamos, el dato duro, serio, es la inversión fija bruta? Insisto en ello porque, a ver, alguien que llega, compra un terreno, eleva una nave, contrata personal, compra maquinaria, entrena al personal, ¿no? Echa a andar un producto, ese individuo se está atando a un país por mucho tiempo. Entonces, cuando tú ves la inversión fija, bruta, los fierros, insisto, estamos en niveles de hace 30 años. ¿Nos va a perjudicar? Ya nos está perjudicando. ¿Por qué no crece el país? Bueno, pues muy sencillo, porque la inversión estatal es el 3, 4%, el resto es inversión privada, y te dicen, pero es que tenemos una inversión privada en niveles récord, es reinversión. Plantas que ya están aquí, más del 90%, que están reinvirtiendo porque no quieren salirse porque están por razones fiscales, por lo que tú quieras. Me decía el otro día un especialista, inversión nueva estadounidense en México, 3%. Entonces, ¿qué va a traer además de todo el embrollo de principios, como lo decía Emilio, de construcción republicana? ¿Sabes qué es lo que va a traer? Más pobreza, porque no va a crecer el empleo formal, está creciendo el empleo informal, y el empleo informal no te da movilidad. O sea, cuando tú analizas, y eso lo estudiamos mucho en este país y pusimos las cifras varias veces, cómo veían las generaciones para atrás, este cuento, ¿usted vive mejor que sus abuelos? 95% decía que sí. ¿Vive mejor que sus padres? 90%. ¿Usted cree que sus hijos van a vivir mejor que usted? Te decía el 87% que sí. Perdón, ¿por qué se está cayendo la matrícula en la Híjole. educación media superior? ¿Eh? ¿Por qué? Por el efecto caguama. Tú das dinero en efectivo sin evaluar los efectos a los programas estos de México Construyendo el Futuro, etcétera, y pasa lo mismo que le pasó al presidente Cedillo, ¿no? Que entregaban la leche y un mes después regresaban y pues sí les daban otra vez la leche hasta que decidieron pesar a los bebés. Y entonces encontraron que las familias estaban vendiendo la leche. Entonces el efecto caguama es que muchos de los jóvenes que reciben esos apoyos, pues se van y se compran su caguama. Y por eso no va a haber movilidad. El hijo de quien tiene un changarro puede ambicionar a tener otro changarro. Mm. Terrible. Tu micrófono, Emilio. O trabajar en el changarro de su papá. O trabajar en el changarro de su papá. O sea, ni Terrible. siquiera tener el suyo propio, porque es que ese es el problema. Y los llamados del nuevo Pleno de la Suprema, en voz de su nuevo presidente, de tengan confianza los inversionistas, pues honestamente creo que van a estallar con el muro de la desconfianza cuando ven la ceremonia de toma de posesión, Sí, ¿no? claro. O sea, ¿cómo van a construir confianza y certeza con esas cosas? ¿Cómo van a construir confianza y certeza cuando te dicen una cosa y cenan donde cenan? A mí no me importa que cenen donde quieren, ¿no? Pero lo que pasa es que hacen una apología hipócrita de una especie de austeridad y al día siguiente salieron a decir que se bajan sueldos y que van al ISSSTE. Es decir,
el problema que no están tomando la dimensión, por más que se lo dijo la relatora para independencia de jueces y abogados de la ONU, se lo dijo la OEA, se lo dijo todo el mundo, OEA. se lo dijo la CIDH, se lo dijo todo el mundo, la ONU. Maestros, están rompiendo la certeza y la confianza que son los puntales del Estado de Derecho en materia jurídica. O sea, si ustedes siguen avanzando en eso, lo que van a generar es un tropiezo. Se los dijo Ken Salazar, motivo por el cual dijo López Obrador que ponía en pausa las relaciones. ¿Por qué? Porque ¿quién va a invertir en un país que supone que el momento que quiere el gobierno te cambia las condiciones y no va a haber nadie que te defienda? ¿Quién va a hacer inversiones multimillonarias en infraestructura, en energía, en transportes, en cómputo, en lo que tú quieras, si te cambian la licitación y si no hay quien te defienda? Y luego te dicen que además es del orden de interés público y además es la justicia social. O sea, no están entendiendo que eso, por supuesto que desincentiva profundamente. Hay ya un movimiento grande de empresas que se están desmontando de México. No solo las armadoras producto de las presiones de Trump, para colmo de males, sino muchas empresas que dicen, Iberdrola, se fueron a Brasil, no me quieren aquí, minguen a su chadre, yo me voy. Y gastamos una fortuna y no generamos un kilowatt más, porque compramos una infraestructura que ya estaba y se fueron los capitales. Cualquier cantidad de proyectos de nueva energía no están llegando y estamos ya teniendo apagones serios en distintos Claro. lugares de la República. No, el otro día yo estaba en una entrevista en un canal internacional y se fue la luz. Y bueno, se me cortó el internet, me conecté por el teléfono y me dijo, oiga, ¿dónde está usted? ¿Está en México? Está en Caracas. ¿No? O sea, es que esas cosas ya están pasando, no es algo que vaya a pasar, ¿no? Y el problema es sí, también cuando estaba en la CIDH, empezamos a ver que el régimen no nombraba jueces, ¿no? Y empezó a haber un colapso brutal de la justicia venezolana porque fue la primera manera de apropiarse del poder judicial, como hicieron aquí al no nombrar magistrados electorales. ¿Qué fue lo que hicieron los jueces, los nuevos jueces, que eran pues del régimen, que tenían una incompetencia atroz, ¿no? Algunos de ellos, diría el clásico, no llegaron ni al 8, ¿no? Y lo validaron, ¿no? Pero resulta que contrataron a gente que sabía. Entonces los jueces, cuando no era un caso así de enorme trascendencia nacional, pues buscaron a sus maestros, buscaron a despachos que les maquilaban las sentencias porque ellos no sabían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene un futuro colapso, primero por el proceso natural de acumulación del rezago que mencionó ya Federico, y segundo porque no conocen la materia, no son juzgadores, no tienen experiencia. ¿Qué es lo que puede esperarse? Pues que la justicia va a ser menos expedita, va a estar más lejos de la gente, pero puede darse un riesgo mucho, muy peligroso de que aumente la corrupción. Porque entonces, como pasaba en algunos casos de las fiscalías, si querías que el Ministerio Público acelerara tu denuncia y no se esperara toda la noche, pues abrían un cajón y tú dejabas un dinero, muy conocida práctica en las fiscalías. Bueno, me parece que el colapso puede generar un peligro muy grande en materia de corrupción. Totalmente de acuerdo. Y además, ¿sabes qué, Emilio? Ya lo vivimos. Pues sí. Acuérdate lo que ocurrió en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito de la Ciudad de México, Pues sí. en donde había un outsourcing, por utilizar el término gringo, que es pues la contratación de jueces porque no sabían y no podían digerir todos los casos que tenían en el escritorio. Pues Entonces, sí. ¿eso se llama privatización de la justicia o Sí. no? Sí, y nada tiene que ver con darle a quien más lo necesita. Al contrario, se va a fortalecer los mecanismos que en la ley de la selva que decía Rodrigo, pero será la selva de los ricos y de los Sí, poderosos. sí. Sí, bueno, a ver, ya estamos llegando al tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado participar en este espacio y en efecto, digamos, la curva de aprendizaje va a ser muy pronunciada, Sí. la tentación de corrupción va a ser muy alta y eso lo único que va a agravar es que la justicia para los pobres
va a ser inexistente. Esos van a ser, me parece, desgraciadamente, los saldos de esta desafortunada reforma al Poder Judicial. Pues en fin, reitero el agradecimiento y a quienes nos siguen tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima emisión de Somos Ideas. Muy buenas noches. Muy buenas Gracias. noches. No, gracias a ustedes. Saludos, qué gusto. Una gozada platicar. Igualmente, muchas gracias. Un Gracias. abrazo.